Gracias al Señor. Estamos compartiendo, en el libro de Mateo. Continuamos en medio de la pandemia, de las noticias tristes y muy peligrosas, en medio de toda esta confusión que se está viviendo en relación a lo que va a suceder en abril, las elecciones. Todo se muestra bastante confuso, hay como una neblina eh, en toda esta nación, y yo creo que en el mundo entero se está viviendo la situación que vivimos acá. Pero no olvidemos que en la palabra del Señor había una gran y amplia advertencia. El hombre de los últimos tiempos sería un hombre con un carácter totalmente desquiciado. La Biblia lo dice totalmente. No le deja ni siquiera un resquicio de virtud en que positivamente el hombre iba a actuar. Por el contrario, el engaño, la mentira, la infidelidad, la corrupción, la inmoralidad y todo el trastrocar de la gloria del Señor dada a la humanidad iba a tener su manifestación terrible en estos últimos tiempos. Lo encontramos en la Biblia y no nos alegramos, no estamos satisfechos, no nos sentimos bien. Solamente lo anuncio para que entendamos que aunque esta situación no nos agrada, esta situación la estamos creando nosotros mismos. Que Dios perdone a la humanidad y también a la iglesia, porque la iglesia estaba bastante apóstata, y todo esto nos ha centrado para pensar más seriamente en las cosas de la eternidad que en las cosas efímeras que inmediatamente mucha gente lo estamos ya casi perdiendo. Dios bendiga. En esta vez tenemos en el libro de Mateo capítulo 21 del 12 al 17. El martes pasado estuve meditando sobre Mateo 21 del 1 al 11, que tenía que ver con la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Pues ahora continuamos. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo ya en Jerusalén? La entrada triunfal se dio el domingo. Ahora estamos en el día lunes y comienza el Señor a manifestar su ministerio de preparación ya para la cruz. Y aquí se enfrenta con los religiosos de muchas maneras. Y no es que el Señor los esté buscando a ellos lo están buscando y enfrentando a él. Bien, dice el versículo 2 entonces, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y dijeron: oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo: sí, nunca oísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza.
Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Bueno, un buen comentario. Prácticamente el Señor termina esta experiencia un poco traumática de este lunes y vuelve al lugar donde él se hospedaba. Jesús probablemente bajo este escrito dice, dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Probablemente Jesús pasó las noches de esa semana en el hogar de Marta, María y Lázaro en Betania, habiendo tal vez varios millones de visitantes en Jerusalén. Habría sido difícil conseguir algún hospedaje. Ahora, el lugar cerca de Jerusalén donde era él bien recibido, en el que Jesús parecía sentirse a gusto, era este hogar de Betania, y Jesús iba para allá. Y también estaba relativamente cerca, alrededor de 2 millas, no más, de modo que Jesús podía caminar fácilmente de Betania a Jerusalén y de Jerusalén a Betania. Así que era un periplo muy corto que para los judíos era algo insignificante, porque sabemos todos el tiempo en el que vivió Jesús. Todo el mundo se desplazaba caminando. Así que había un reclamo de parte de Jesús. Entrando pues al templo, Jesús lo primero que hizo fue reclamar. En Isaías 56:7 dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ese era el propósito para que se construyó la casa del Señor. O sea que el Señor no estaba pensando solo en el pueblo judío, sino estaba pensando en todos los pueblos que pudieran venir y reconocer la autoridad, el gobierno, la soberanía de Dios para el mundo. En Jeremías 7:11 dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Hay un reclamo y esto está pronosticado a través de los dos grandes profetas de la antigüedad, Isaías y también Jeremías. Por eso es que cuando el Señor entra, él dice, escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Y yo pienso que toda la iglesia, a mí me agrada mucho cuando los pastores tienen cierta consideración precisamente al local que le llamamos iglesia. Hay cierta consideración, primeramente que no es un lugar de espectáculos, no es un lugar donde la gente vaya a hacer sus payasadas, donde la gente vaya a hacer sus mimos o sus danzas aprendidas sin ni son ni ton, solamente porque lo vieron en la televisión y quieren hacerlo en las plataformas del templo. Yo como evangelista he tenido programas juveniles, he trabajado casi 20 años para juventudes, casi 20 años he trabajado para juventud directamente. Si hemos tenido programas juveniles, pero jamás lo aceptamos hacerlo en el templo. Jamás. El templo es para alabar, adorar a Dios, no para esas cosas. El Señor es celoso. Nosotros debemos de leer la Biblia, no debemos de pensar, no, dice allá lo hacen. Claro, todo el mundo está metido en la misma apostasía, de allá viene la apostasía, señores. Así como vino la verdadera palabra, ahora está viniendo la verdadera
apostasía. A nosotros no nos garantiza que lo hagan allá, más allá o por acá. No, lo que nos garantiza es lo que dice la palabra de Dios. Y eso es el celo espiritual que consumió al Señor, no solamente a Jesús, sino desde la antigüedad, el celo espiritual que Dios manifestó por su templo. Porque era necesario la limpieza del templo. Cuando Jesús entró en Jerusalén, no fue a un palacio, sino al templo. Jesús no visitaba los palacios, a él lo llevaron a la mala cuando lo iban a condenar. El templo y su terreno abarcaban como 5 hectáreas. Jesús nunca entró a este lugar santo, o lo que se llama el naos. Era reservado solo para los sacerdotes. Este episodio que vemos aquí tuvo lugar en la parte externa, que se llamaba el Hierón, ¿no? Y era el Hierón o patio de los gentiles. Ahí es donde se hacía todo este asunto del negocio, ¿no? Entonces, el Señor manifiesta una limpieza por algunos abusos legalistas que empezaron como conveniencia personal. ¿De quién? Del sumo sacerdote, que estaba totalmente corrompida su actitud. Y esto era de nunca terminar. Los sumos sacerdotes ya no servían a Dios de corazón por llamamiento, lo hacían por política y por intereses económicos. Entonces, había degenerado en exigencias religiosas que no estaban estipuladas, demandadas por el dueño del templo, por Dios. Entonces, la actitud de Jesús se encaminó hacia los cambistas, a los que tenían las monedas, y trastornó las mesas de los cambistas y desparramó las monedas por el piso. Habría sido un espectáculo inenarrable estar ahí y ver la terrible confusión que el Señor está originando. Abrió las puertas de las jaulas de las aves brincando y volando por todas partes y la gente tratando de escapar, ¿no? En Juan 2:15 dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, o sea, del hierón, no del nao, la nave de los sacerdotes, sino el hierón. Jesús se sentía seguro al hacer esto, porque el poder de la justicia estaba en sus manos. Así que el Señor estaba seguro. ¿Por qué el Señor hizo esto? Precisamente Él dijo, habéis hecho cueva de ladrones. Aquí ya no se hacía un trabajo espiritual, sino se hacía un negocio religioso. Y esto nos suena, porque la iglesia en los últimos años está haciendo eso. La iglesia católica lo hizo toda su vida. Nosotros lo sabemos por la historia, pero la iglesia evangélica no. Pero en estos últimos tiempos, la iglesia evangélica también, inoculada por esta perversión espiritual del mundo religioso, también ha estado haciendo lo mismo. Una razón de que existiera el atrio era que todo judío adulto, con excepción de los sacerdotes, tenían que pagar un impuesto del templo. Y esto era medio ciclo de plata, 2 dracmas o igual a 7.2 gramos de plata. Eso es lo que tenía que pagar todo judío, el impuesto del templo. Y se debía de pagar antes de la Pascua,
¿no? Esta semana comenzaba el domingo, ya teníamos el lunes. Para el judío no se olviden que el sábado era el día de descanso, el lunes era el primer día de la semana, o el domingo era el primer día de la semana. Entonces, había nada más que un solo lugar donde el impuesto se podía pagar, y estaba en el mismo templo. Así que todo judío venía obligatoriamente a pagar su impuesto antes de la Pascua, en esa misma semana. La gente llegaba de todo el mundo civilizado en esta época para la Pascua, y tenían muchos tipos diferentes de moneda. Ustedes recuerdan cuando el Espíritu Santo llegó, habían medo, habían persa, habían del Ponto, habían de Capadocia, habían de Panfilia, de Frigia, había gente, judíos de todo el mundo civilizado. Y usted sabe, cada nación tiene su propia moneda acuñada. Entonces todos venían con sus monedas propias de su nación y tenían que cambiarlas allí. Únicamente 2 clases de monedas se aceptaban en el templo, ya que casi todas las monedas tenían la impresión de la imagen de algún emperador romano. Entonces los judíos creían que esas monedas violaban el segundo mandamiento, el cual prohibía hacer imágenes. Entonces, por eso ese era el jueguito. Usted traía una moneda con una imagen de algún romano por ahí, esa no valía, esa la cambiaban, pero esa era una trampa. Para esto existía la mesa de los cambistas. El medio ciclo que se requería valía un equivalente de 2 días de trabajo. Pero los cambistas habían establecido un tipo de cambio que les convenía, y muchas veces un hombre tenía que pagar el doble. Usted venía con sus 7.2 de plata, ellos decían, no señores, esta moneda no vale tanto, usted tiene que pagar tanto, y le cobraban el doble. Eso también lo hacían los publicanos. Los publicanos eran odiados por eso. Ahora imagínense los sacerdotes, ese mismo proceder de los publicanos lo están haciendo dentro del templo. Entonces, ¿qué podemos nosotros pensar cuando hay un juicio de por medio de parte de la gente que mira? Las mismas trampas que hacen en el mundo quieren hacerlo en la iglesia. No, pues señores, la iglesia es un lugar donde la gente se reúne para alabar y adorar a Dios, y no a un ídolo, sino a un Dios vivo que mira, contempla y sabe todo lo que está sucediendo ahí, y anteladamente Él ya lo dejó escrito en su palabra. Nada escapa, nada escapa. Lo que está sucediendo, el Señor ya se adelantó para regularlo en su palabra, ¿no? Entonces, en el tiempo de Jesús, este codicioso negocio había llegado a ser de Anás, el sumo sacerdote, que ya no estaba vigente, pero que Herodes, su yerno, ahora era el señor sumo sacerdote. Y sus hijos, sus yernos, sus hijos, y todos estaban metidos. Era un asunto de familia. Entonces lo defendía la familia, y esto es muy peligroso. El negocio de los mercaderes de animales, esto era el negocio de las monedas, pero no solamente el asunto era de las monedas, sino también de los animales. Ahora, los animales no tenían ninguna imagen. Los animales no los traían del Ponto, de Frigia, Panfilia. Los animales posiblemente los traían de lugares más cercanos, ¿no? Así que había animales para el sacrificio. Los corderos que se ofrecían debían ser sin mancha ni defectos, según el mandamiento de Dios. Correcto, lo veo bien.
Si una familia no podía ofrecer un cordero, entonces se le podía aceptar como sacrificio 2 palominos. Al principio la gente traía los animales desde sus hogares o los compraba en la ciudad. Vamos a sacrificar una ovejita, no lo hemos traído muy lejos, vivimos, pero no hay problema, lo compramos en el mercado. Y el mercado no se prestaba para estos negocios porque no era un problema religioso lo que se daba ahí. Era un asunto de oferta y demanda. Son otros elementos los que juega en el mercado. Pero cada sacrificio tenía que pasar por la inspección de los sacerdotes. Y los que servían bajo Anás tenían dificultad en encontrar un sacrificio aceptable. Así que usted traía su ovejita, lo ponía en las manos de estos inspectores y decía, esta oveja no vale. Tenga o no tenga defecto, simplemente esta oveja no vale. ¿Por qué? Porque tenían que comprarlo en el templo. Ahí estaba la trampa. Se podría comprar un palomino fuera del templo por 9 siclos, pero el inspector siempre podía hallar una falta. No, este palomino no vale, tiene defecto. Entonces dentro se podía comprar un palomino que había sido inspeccionado hasta por 15 ciclos. Imagínense, afuera no pasaban de 9 ciclos y adentro se elevaban hasta 15 ciclos. Entonces, esa era la diferencia. Ese era el negocio. Por eso es que ellos no aceptaban que traigan animales de su casa porque no habrían ganado nada. Por el contrario, no habrían ganado nada más que lo que ganaba de acuerdo a su trabajo. Pero aquí había la trampa. Eso es lo que el Señor encontró. Así que Jesús puso fin a este gran negocio religioso. Cuando yo comencé a leer la Biblia y oía que Jesús limpió el templo, me imaginaba que lo barría, lo arreglaba, lo trapeaba, pero Jesús no hacía ese trabajo manual. La limpieza del templo no tenía estas características. Y cuando el Señor quiere limpiar su iglesia, no es que el Señor esté tratando a la iglesia de ordenarla físicamente, no, de evaluarla físicamente, no, sino espiritualmente. Así que cuando Jesús llegó, limpió su casa, expulsando a los traficantes fuera del atrio de los gentiles, para que fuera de verdad su casa de oración. Todos vienen a adorar, a orar, a alabar a Dios. Todos vienen a eso y no van a encontrar la cueva de ladrones en la que estos ladrones lo habían convertido al templo del Señor. Este acto los hizo enojarse a ellos terriblemente. Desde luego que les pegó en lo más sensitivo sus ganancias deshonestas. Jesús, al haber limpiado el templo, había también sellado su propio juicio contra él. Lo único que le salvó hasta el viernes fue la aclamación de la multitud de estos días, cuando hasta los niños cantaban. Había una aclamación popular y la gente lo hacía porque estaba dando palabra, estaba ministrando sanidad, ministrando liberación, y el Señor demostraba un dominio sobre toda la gente. Entonces, bueno, él no iba a morir antes, tenía que morir el día que el Señor lo había determinado. Este incidente en el templo nos muestra ciertas cosas acerca de Jesús. Con esto voy terminando. Pero qué lección, sinceramente, qué lección. Y en esta pandemia hemos visto la lección que nos ha dado estos terribles tiempos históricos. Todos los profetas que profetizaban, ya escuché hoy bien
en Facebook, ya apareció un profetita peruano por ahí diciendo cosas, ofreciendo cosas. Qué pena, sinceramente. Debemos de bajar la cerviz, la frente inclinar y rogar al Dios del cielo que nos perdone, que nos restaure. Este mundo necesita, esta iglesia necesita más que grandeza, más que enseñoramiento. Esta iglesia necesita, igual que el mundo, una restauración. A mí me da mucha pena como predicador. Y yo no sé si el Señor me dejará vivir todavía después de esta pandemia, pero va a ser bien difícil para mí cuando me inviten a algunas conferencias. Sinceramente, voy a abrir la Biblia y no voy a pelearme con la gente, pero necesitamos hacer un llamado a través de la palabra hacia una fidelidad a Dios, hacia una actitud consecuente en nuestro servicio y también en nuestra adoración. Entonces, primeramente nos muestra la más violenta manifestación de su ira dirigida contra los que explotaban en el nombre de la religión. La gente no entiende, no se da cuenta, sinceramente enceguecido. Jeremías 7:11 dice, es cueva de ladrones. Delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual invocar mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová, lo veo. Segundo, nos muestra que su ira se dirigía especialmente contra los que hacen imposible a las personas sencillas dar culto a Dios en su casa. Hay mucha gente sencilla, hay mucha gente que no tiene capacidades, hay mucha gente que no puede dar un diezmo. Hay mucha gente que no lo puede hacer. Yo he llegado a lugares muy pobres y hay gente que solamente le alcanza para la manutención diaria de la familia. Y esa gente se esfuerza. No digo que esté mal, pero no se le puede exigir más a las personas que no tienen. No. Ver en las iglesias la lista de los diezmadores, Dios mío, no. Yo creo que Dios nos daría más si es que nosotros no apretáramos tanto. Nosotros estamos acostumbrados a diezmar, a dar. No estoy diciendo que eso sea malo. Estamos acostumbrados, familia. Yo muchas veces extiendo la mano a las personas que siento ayudar. Siempre lo hago y lo hago con cariño, con amor, como evangelista que soy. Yo no estoy diciendo que no haga eso. Ese no es el juicio. Contra eso no va el juicio. El juicio va contra la opresión y la falta de libertad. La casa de Dios debe ser una casa donde la gente sea invitada verdaderamente para dar honra y gloria a Dios. Honra y gloria a Dios. En estos tiempos que nos ha tocado estar encerrados y que el aforo de los templos no está como debía estar, es un poco doloroso. Yo he sido invitado algunas veces a algún lugar, no quiero decir nombres porque no me toca juzgar a nadie, pero la pastoral de frente me decía, hermano, el culto va a durar 1 hora, no más. No tenemos ningún interés así de frente, sino de recoger nuestros diezmos y ofrendas, nada más. Y se hacía 3, 4, 5 cultos el día domingo con ese propósito, nada más. O sea, no había esa apertura de alabar y glorificar a Dios, no. Yo no digo que no estén dispuestos para el trabajo. Lo que yo digo es que no debe ser ese propósito. Y al estar predicando sobre este tema, me siento muy, pero muy golpeado en esta situación y asumo una responsabilidad, un mea culpa,
por la iglesia. Dios nos bendiga. El Señor limpiando el templo de los cambistas y de los vendedores de animalitos, y todo por las ganancias exageradas que querían ellos obtener. Estas cosas eran muy propias de la vocación espiritual de los oferantes. Dios nos bendiga, Dios nos bendiga. Estamos vivos todavía en medio de esta pandemia, en situaciones difíciles, todo puede ser, pero aferrémonos al Señor, confiemos en el Señor, no bajemos la guardia. La palabra de Dios dice aquí en Proverbios 22:3, tal vez valdría la pena leerlo. Proverbios 22:3. Dice la palabra del Señor: el avisado ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado ve el mal y se esconde. La prudencia es la que nos debe llevar a mantener ese protocolo, que es parte del mismo momento, ¿no? Síndrome de lo que se está viviendo. No es una exageración. Por favor, en el nombre del Señor, damos gracias a Dios por toda la familia y sigamos haciendo esta labor de cuidarnos los unos a los otros. Bien, seguimos orando aquí nosotros, luchando, orando por lo mismo. Alguien dice, por lo mismo. Sí, pues, por lo mismo tenemos que orar hasta que ya no tengamos la oportunidad. Mientras tengamos la oportunidad, tenemos que hacerlo. Gracias al Señor, ¿no? Tenemos a